Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video. Mi nombre es Patricia Fournilier y en este momento tengo el gusto de acompañarles en esta formación académica Sexualidad Humana. Les voy a mostrar brevemente, pues, a nivel profesional quién soy. Soy licenciada en Educación Básica Integral de la Universidad de los Andes. También tengo una licenciatura en Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tengo una maestría en Ciencias, mención Orientación de la Conducta y una maestría en Ciencias, mención Orientación en Sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Tengo algunas otras formaciones, diplomados, certificaciones y actualmente soy la licenciada, la jefa del Departamento de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, donde tengo funciones también como docente desde hace más de 18 años. También soy docente de planta, docente invitada del Centro de Investigaciones de la Universidad Francisco de Miranda y del posgrado de Urología del Hospital Central de San Cristóbal. Y actualmente me encuentro cursando el doctorado en Psicología del Comportamiento. Así que bueno, para mí es un gusto, es un honor que me permitan pues ser la facilitadora de esta asignatura para ustedes. El contenido que vamos a desarrollar en esta formación son los fundamentos de la sexología, aspectos fisiológicos y variantes de mayor consulta y fisiopatología de la función sexual. Entonces, para abordar estos temas, lo primero que hacemos es un breve paseo. Vemos los fundamentos de la sexología clínica, pero para entender cómo se nos dio la sexología como clínica, como ciencia, como disciplina, con metodología, con teoría, con todo lo que implica su estudio, pues vamos a ver una pequeña reseña histórica, un viaje a través del tiempo. Y ya lo decía, estos autores, Bullock y Boileau, la confirmación de una ciencia independiente no es un hecho único, sino un largo proceso histórico. Así que cuando hablamos de una disciplina nueva, no tan nueva, una disciplina de formación, de estudio, pues hay que ver qué ha ocurrido previo a ello. Así que vamos a hacer una reseña histórica, empezando con el sexo a través de las eras. La era antigua, la era media, la era moderna, la era contemporánea. ¿Qué ha pasado en el mundo? Y fíjense que, ya lo decía Tana Hill, el sexo ha sido objeto de constante interés desde tiempos ancestrales y está en la memoria gráfica, eh, en las arqueologías, en los estudios, en los fósiles. Ahí conseguimos mucha información que registra y cuenta una historia del sexo. Y la regulación del impulso sexual constituye un logro civilizatorio. Es decir, ya en aquella época se planteaba de que éramos civilizados gracias a que había un logro de control de impulso sobre algo tan primitivo, tan natural, tan potente y a veces, ¿por qué no?, peligroso cuando no es abordado adecuadamente, que tiene que ver con nuestra pulsión sexual. De allí que, vámonos a la era antigua, en esa sexualidad de 3000 años antes de Cristo, hasta la caída más o menos del Imperio Romano, unos 476 años después de Cristo. ¿Qué ocurría por aquella época en el mundo? Fíjese que dentro de los aspectos que vamos a destacar, 5 aspectos centrales de esta era antigua y la sexualidad. Uno es la cosmovisión dualista en el Medio Oriente, ¿sí? En este lugar, en este lado del mundo, se destacaba una visión dualista del mundo en las antiguas culturas del Medio Oriente, donde el cuerpo y el sexo se consideraban parte del principio del mal. Había una dualidad. Estaba el principio del bien, estaba el principio del mal. Algo era muy bueno y algo era muy malo. El cuerpo y todo lo finito, todo lo físico, todo lo perecedero estaba dentro del principio del mal, según esa doctrina que se divulgaba por Mani. Pero también hay una desmitificación de la sexualidad por parte de los israelitas. Se resalta cómo los israelitas desacralizaron la sexualidad al liberarla de la dominación de los dioses y los demonios. Su percepción del sexo como un don de Dios para la alegría humana y la exaltación de la fecundidad se contrasta con la subordinación de la mujer al hombre, porque era otra mirada, ¿sí? Sin embargo, bueno, entendemos que esos fueron los procesos evolutivos de su momento,
pero ya nos daba una visión clara de que dentro de los procesos culturales, algunos tenían una visión muy pecaminosa del sexo, para otros era un don de la divinidad y ya está. Sin embargo, bueno, ya lo pueden ver, había un contraste entre lo que era el hombre y lo que era la mujer en esa época. También había una percepción de la sexualidad en Grecia y Roma, que es muy importante ver. Se menciona en este punto la aceptación de la relación homosexual en la era antigua, ya era normal, ya era visto, pues, un proceso normal, y en la sociedad griega, y la mejora del estatus de la mujer, pero en la romana, ¿sí? Aunque aún estaba subordinada al hombre y carecía, pues, de derechos ciudadanos. Esa era la cosmovisión de ese momento, ¿vale? Pero también tenemos la filosofía de Platón sobre el cuerpo y el alma en esta era. Y aquí se destaca la visión de Platón sobre el cuerpo como que encarcela el alma, influyendo entonces en el pensamiento occidental, ¿verdad? A través del platonismo, incluso con figuras como San Agustín de Hipona. ¿Sí? Se tenía una mirada, ¿sí?, en relación a lo que era el cuerpo y lo que era el alma. Y por supuesto, todas las necesidades del cuerpo, pues eh, eran pecaminosas, eran malas, ¿verdad? Y hacían daño al alma, que por otro lado se encontraba atrapada en un cuerpo y había que hacer algo para exaltarla. Y bueno, hay cambios importantísimos que llegan con la era del cristianismo. Y vamos a ver entonces, en líneas generales, qué pasa en la era media, porque se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo hasta el comienzo del Renacimiento del siglo XV después de Cristo. Entonces vamos a ver algunos elementos, unos hitos importantes. Aquí aparece un repudio, fíjense, y ensalzamiento de la castidad por parte de la iglesia. Todo lo que no era casto era repudiado. Y había un ensalzamiento. Tenías que buscar, ¿sí? Buscar esa espiritualidad, esa castidad. Y la forma de ser casto, de acercarse a Dios, era repudiando la sexualidad. Entonces, esto era especialmente entre sacerdotes. Pero sin embargo, muy a pesar de todos estos conceptos, de estos ideales, era común el incumplimiento del voto de castidad sacerdotal, ¿sí? Había normas restrictivas de la teología cristiana y la teología ética. Y a pesar de esas normas restrictivas de la teología, la mayoría de los cristianos, tanto nobles como plebeyos, disfrutaban de su vida sexual de manera libre, lo que resultaba en situaciones como el adulterio, hijos bastardos y la prostitución. Eran los temas comunes de la época y seguirán siendo los temas comunes. Se usaban esos adjetivos, ¿sí? Descalificativos, pero era lo que en ese momento se podía lograr y se podía hacer. Otro aspecto central de esta era fueron los cinturones de castidad. Aparecieron estos aparatos hechos, ¿verdad?, artesanalmente, y surge como una medida, porque ya que la sexualidad, a pesar de todos estos enfoques filosóficos, teóricos, idealistas, no se cumplían, bueno, buscaron garantizar la propiedad y la fidelidad de la mujer, mientras el hombre se dedicaba a actividades como la guerra, como a explorar tierras, como irse a conquistar, y duraban varios meses, si no es que hasta años, fuera de su villa, de su castillo, de su hogar. Entonces, esto era un elemento que se impuso por mucho tiempo. También está la concepción de la actividad sexual según San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y es que hay una mirada de ellos, su expresión, lo que se hizo popular, eran los influencers de la época. Eso también hay que tenerlo claro. Así como los filósofos, los grandes filósofos de la época, esto también generaron una gran influencia. Y recordemos que muchas de las contextos civilizados fueron civilizados y conquistados con una estructura religiosa de base. Entonces San Agustín recoge la tradición platónica y afirma, por ejemplo, que la actividad sexual compromete la dignidad humana, solo siendo aceptable, fíjense, dentro del matrimonio y dirigida a la procreación. Santo Tomás de Aquino señala que la actividad sexual debe ser exclusivamente para la procreación. Y, y fíjese esto, y que se considera el amor apasionado hacia la esposa como un acto de adulterio.
Entonces no podían amar con pasión, tenían que amar con la razón. ¿Y eso cómo es eso de amar con la razón? Razonar lo que estás haciendo y no sentir. Y si nos vamos a esta era, todavía tenemos vestigios de esa información, todavía habita en muchos humanos eso de la razón y no la emoción, la razón y no la pasión. Y tanto hombres como mujeres dicen, no, yo la amo, solo que yo no siento deseo sexual por ella, y es que yo la veo como una persona que merece respeto. Pareciera que si sientes deseo sexual y respetas a la mujer, o irrespetas al hombre, o te irrespetas a ti mismo, e irrespetas tu fe, porque fue un concepto creado, manejado y difundido desde estas épocas antiguas y medias. Y por ejemplo, San Agustín decía, cuando el placer sexual llega a su clímax, hay una total extinción del control de la voluntad. Esto es un pedacito muy cierto. Fisiológicamente hablando, tú no estás llegando al orgasmo y en ese momento se te está atravesando una cuenta de banco o una llamada que no hiciste o un paciente que tienes o un malestar con no sé qué. No, tú estás ahí, estás concentrado, estás en el disfrute. Eso es un dato cierto. La defensa intelectual es sobrepasada. Ya eso científicamente está estudiado. Tú estás ahí en lo que estás, ¿sí? Pero fíjese lo que agregan. Como eso sucedía y no se podía explicar fisiológicamente, entonces se rellena o se usa la información que en el momento era la información vigente. Seguramente cualquier amigo de la sabiduría que vive una vida de casado preferiría, si es posible, concebir hijos sin una lujuria de ese tipo. Entonces, eso que era una respuesta fisiológica era considerada por San Agustín como una lujuria, ¿sí? Y entonces la lujuria entraba entre los pecados. Entonces, de esa manera, las partes de su cuerpo que fueron creadas para ellos obedecerían ¿a qué? A las funciones, inclusive para la función de la procreación. ¿Sí? No se sabía que el sexo, órgano sexual, estaba también destinado a la recreación, a la diversión y al placer. Solo se creía que su función era reproductiva, ¿sí? Entonces, así como otros miembros del cuerpo sirven para las diferentes tareas que se les han asignado, pues también la persona puede iniciar su actividad sexual bajo la influencia de la voluntad en vez de ser agitado por el fermento pues, de la lujuria, la locura de lo que era la lujuria. ¿Qué era la lujuria? Estar en un estado de éxtasis, de placer, de disfrute. Entonces entendamos la época y cómo estas ideas se mantuvieron en el tiempo, producto de que era lo que se conocía en ese momento. ¿Sí? Para Bernardino de Siena, de la orden franciscana, ya nos decía, él predicaba para los matrimonios, decía, cada vez que ustedes se unen de una forma que no es para la procreación, es un pecado. Y decía, adicional, de 1000 matrimonios, 999 son del demonio, porque siempre están pecando contra la naturaleza. Entonces usted se podrá imaginar la cantidad de culpa que podía manejar una persona en aquella época. Y la iglesia entonces diezmaba, les pedía el diezmo y tenían hasta 120 años para pagar la culpa de lo que eran, de los actos cometidos en la relación. O sea, tú no ibas a vivir 120 años, pero si morías, pues me imagino que la seguían pagando los hijos y los nietos hasta que se pagaba. Tenías que pagar ese pecado. Dentro de los aspectos centrales entonces que se destaca en esta era es la reforma protestante. Y es que esta reforma mostró una mayor tolerancia hacia el ejercicio de la función sexual. No la consideraba pecaminosa, por eso es una reforma protestante. Además, no consideraba el celibato y la castidad como signos especiales de virtud. Alguien podía elegir ser casto, o sea, no tener relación sexual con nadie. Hoy en día hablamos asexual, no quiere tener actividad sexual. Y eso no lo hace virtuoso, eso simplemente es una elección de vida. Por eso que es interesante ver estas filosofías y cómo se iban encontrando con otras estructuras de pensamiento que analizaban y profundizaban. Y esto, entonces, si no eran signos de virtualidad, de virtud, perdón, entonces podíamos ver que los sacerdotes ya para la reforma protestante podían casarse, al igual que en las primitivas iglesias cristianas lo podían hacer. También podemos ver que entonces en esta era
Era muy importante que se legitimó el matrimonio, pero con fines reproductivos para los sacerdotes. También, para conseguir la salvación, tenían que contener la pasión. Eran como las estructuras de creencias más firmes de aquella época. Tú querías encontrar una mirada de benevolencia de Dios hacia ti y te perdonara tus pecados, tenías que tener una actividad sexual sin pasión. Tenías que tener relaciones sexuales y si las tenías en los días del Señor, esas relaciones sexuales eran condenadas. Por eso algunos escucharán, no, que en Semana Santa no se puede tener actividad sexual. Viene de ahí, de la era media. El embarazo, el ciclo menstrual y en el amamantamiento también era prohibida la actividad sexual. El hombre debía estar sobre la mujer en el acto sexual. Posición del misionero. Aquí está la mujer, aquí llega el hombre, posición del misionero. Aquí se da la penetración, pero no hay estimulación tan puntual en el clítoris, por lo tanto, el hombre cumplía, se saciaba, pero la mujer no sentía gran, digamos, actividad o gran efervescencia sexual, y eso era lo que hacía que el acto sexual fuera un acto sin pasión. Y la sodomía y la bestialidad eran penados. Todo lo que se hiciera, orgías, todo eso era penado, todo lo que era con animales era penado, todo bueno. Y los buenos cónyuges disponían entre 90 y 120 años para pagar la deuda del matrimonio, diezmando, haciendo obras de caridad, obras emblemáticas para la iglesia. Bueno, ahora vamos a la sexualidad en la era moderna. ¿Qué sucede en la era moderna? Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Fíjense que hay 5 aspectos también centrales que nos pueden ayudar a entender qué pasó acá. Primero se exageró el puritanismo y el aumento de tabúes sexuales. Estamos hablando de esa era. Se incrementan las restricciones sociales y las conversaciones sobre el tema desaparece de la educación formal, se queman libros, desaparecen del libro. De sexo no se habla. Por eso se le llama tabú. Es un tema prohibido, oculto. Se combate la masturbación, o sea, se redoblan las restricciones. Se considera la masturbación como el origen de la locura y otros trastornos mentales. Se creía que alguien llegaba a un trastorno por masturbarse. ¿Sí? Percepción de la mujer en la sexualidad. ¿Cómo era vista la mujer? Bueno, se afirma que la mujer, en aquella época se afirmaba, que tenía una capacidad de respuesta sexual escasa o inferior al hombre, y se le despoja del derecho a sentir o desear placer en el ejercicio de la función sexual. Ella recibía el órgano sexual, recibía al hombre y le tenía que dar contención sexual porque el hombre era débil, pero la mujer no tenía que sentir. De hecho, se cree que la mujer no sentía. Y eso, por otro lado, por no sentir, la exaltaba espiritualmente. ¿Sí? Entonces podemos ver en esos siglos que pues suceden estos aspectos como elementos fundamentales. No se habla de sexo, se combate la masturbación, se afirma esa escasez en la mujer, la sexualidad era degradante, vergonzosa y pecaminosa. Y ya el libertinaje no estaba de moda, ya eso había pasado. ¿Sí? Entonces, desde 1638, por allá, 1715, el rey Luis XIV de Francia comenta que Madame, su pareja, se comporta totalmente apática en la cama. Como venga, mijo, métalo. Y ya está. Y vestida, ¿no? Por supuesto, con una bata donde solo hay un orificio donde entra el pene y nunca se ve el cuerpo de ninguno de los dos. Y el obispo de Chartres les decía, la mujer está obligada a servir de refugio para la debilidad del hombre, quien de otra manera se perdería. El hecho de que ella no sintiera placer sexual gracias a su frigidez servía para elevar su valor espiritual. Esa era la visión, la cosmovisión de aquella época, donde no se entendía la variante fisiológica, donde no se entendía la anatomía, donde no se entendía cómo funcionaba el cuerpo, y solo se fueron trayendo creencias, herencias y, por supuesto, quienes ejercían algún tipo de liderazgo religioso, sobre todo político-religioso, monárquico, eran los que decidían qué se debía creer en torno a esto. Dentro de los aspectos también entonces está la hipocresía social, porque las clases más acomodadas mantenían una apariencia circunspecta en público, pero disfrutaban la sexualidad en privado y seguían
viviendo las orgías y seguían viviendo los encuentros clandestinos y seguían siendo asistidos por prostitutas en su actividad sexual, porque pues ellos lo que hacían era guardar las apariencias. Entonces la prostitución y la pornografía clandestina se mantienen. A pesar de esa moralidad victoriana, la prostitución se vuelve común y hasta es legalizada en la Inglaterra de 1860. La pornografía clandestina pues se daba a través de escritos e ilustraciones y encontró un mercado consecuente y creciente. ¿Sí? Desde esa época ya había forma de disfrutar de imágenes eróticas, sexuales, ¿sí? Desafiando entonces la concepción de la época como absolutamente antisexual. Hay una recomendación que les voy a dejar y un link que les voy a dejar para ver El Rey Pasmado. Es muy importante que se den el permiso de ver esta cosmovisión desde esta película ambientada en la Madrid del siglo XVII. Un rey tras pasar una noche con una prostituta, el joven inexperto rey de España queda fascinado por la desnudez femenina y pide ver a la reina desnuda porque él estaba casado, pero no la podía ver desnuda. Solo la tendría que ver el día que se iban a juntar para la procreación. De resto, eran actividades del reinado como tal. Pero esta petición que hizo el rey revolucionará todos los estamentos, sobre todo el religioso, y causará una crisis política, de guerras y demás, de catástrofes naturales y demás, porque todo lo adjudicaban a ese deseo que él tuvo, a una sencilla expresión de, wow, yo tengo una mujer, yo la quiero ver, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Nos vamos a la sexualidad de la edad contemporánea. Y esta abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y aquí ocurren otras cosas. Porque a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX aparece ya investigación científica, aparecen documentos mucho más científicos. Y ahí está este psiquiatra alemán, ¿sí? Que publica psicopatología sexual y otro médico inglés que publica la psicología, perdón, del sexo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se inicia un movimiento masivo y popular en pro de una mayor liberación sexual, ¿sí? A disfrutar más el sexo. ¿Por qué? Porque es que la gente después de la guerra quedó deprimida, y deprimida literal, y deprimida con mucha pulsión suicida, con mucha apatía por la vida. Y entonces el sexo vino a ser otra vez, a conectar otra vez con el placer de vivir. Se rompen muchos tabú y se convierte el sexo en un artículo de consumo y diversión. Se crean bares y lugares donde las personas podían ir en solitario o en pareja a divertirse. Y se proclama una nueva moral del placer. Se activan los nacientes movimientos feministas y gay para la época. Y aparece la píldora que le procura a la mujer la separación entre el acto sexual y la procreación. Y hay que tomar en cuenta algo interesante, que esta píldora no favorece el deseo sexual. Separa sí el acto sexual y la procreación. Pero muchas personas, bueno, no sé ahorita las nuevas eh, generaciones de píldora si estén considerando esto, pero antiguamente y las básicas, las que la mayoría de las mujeres consumen, inhibe el deseo sexual. Pero favorece que no puedas vivir una relación sexual sin tener el riesgo, el miedo y pues de quedar en proceso de gestación cuando no es lo que estás pidiendo para esta etapa de tu vida, esa etapa de tu vida. Entonces se considera el nacimiento de la sexología también como ciencia ya en esta época. Y algunos aspectos importantes es la revolución de artistas y científicos, porque en estos siglos se produce una revolución en que los artistas se vuelven más abiertos. También los científicos enfrentan la ignorancia con pruebas, dando pasos a cambios significativos en la sociedad. Y está la contribución de estos autores, como ya se los mencionaba ampliamente anteriormente, ¿sí? Donde ellos nos amplían el entendimiento de la sexualidad y su importancia en la vida humana. Ya no es un tema tabú, al menos no para todos, ya se permite el proceso de estudiarlo más conscientemente, a pesar de que había, por supuesto, sus resistencias sociales, políticos, religiosos, legales al momento. Se desarrolla entonces la sexología como ciencia, ¿sí? Y la investigación de Alfred Kinsey fue importantísima dentro de esos momentos, igual que
más adelante Master y Johnson, porque lleva a cabo una importante investigación sobre la conducta sexual del hombre y la mujer en Estados Unidos, revelando datos sorprendentes que desafían las concepciones tradicionales sobre la sexualidad. Y presenta un informe, se llama el informe 15, y dentro de él hay una estructura donde nos muestra, por ejemplo, que la bisexualidad es más común de lo que creemos, ¿sí? Y que hay una gran variante sexual para disfrutar el sexo, no solamente es con hombre y mujer, no solamente posición del misionero, no solamente en unos días específicos, no solamente un tipo o prototipo físico, sino que hay una gran variante sexual y ya hablaremos de ello más adelante. Dentro de esa época también, pues podemos ver esa revolución sexual, ¿verdad? Donde se activan estos movimientos, ¿sí? Con un aumento de la franqueza en la relación también del sexo y los movimientos liderados por jóvenes a favor de liberarnos, de disfrutar, de conectar con el sexo y los derechos también de las minorías sexuales, porque hablamos de la heteronormatividad. ¿Qué significa esto? Pues la mayoría de las personas eligen un patrón o viven un patrón por disfrute, por conciencia, por conexión y por biología. No hay una sola forma heterosexual. Pero hay una minoría que siempre va a existir, que es parte de la diversidad. Y esa parte de la diversidad, donde todos encajamos en la diversidad, por supuesto, no importa si eres hetero, homo o bisexual o asexual o pansexual, ¿sí? Tú encajas dentro de la diversidad, pero que había que pronunciarse a favor de los derechos de todos los humanos y no de unos en particular, como los importantes y los demás no eran importantes. Entonces, en este viaje, así, de manera resumida, podemos ver lo que pasaba en la era antigua, en la era media, en la era moderna y en la edad contemporánea. Porque si en la era antigua hubo algunos contextos geográficos donde se desmitificó la sexualidad, había una percepción de la sexualidad en Grecia y Roma, pero también había una filosofía que estaba influyendo en otros contextos como la de Platón sobre el cuerpo y el alma, y los cambios se instalan cuando llega el cristianismo y hay una cosmovisión dualista. Eso era la era antigua. Ya en la era media aparece el repudio de la sexualidad y el ensalzamiento de la castidad. Están las normas restrictivas que impone la teología cristiana y la ética. Aparece un aparato inventado, el cinturón de castidad, para obligar al proceso de respetar o al proceso de no disfrutar o de no tener contacto sexual mientras el otro no se encontraba. Está la concepción de la actividad sexual, cómo la percibía San Agustín cuando era para la reproducción y cuando no era para la reproducción. Pero también aparece la tolerancia de la reforma protestante hacia la función sexual. Pero ya en la era moderna ocurren cosas impactantes como la puritanización y el aumento de los tabús sexuales. Hay un combate profundo y frontal hacia la masturbación. Hay una percepción de la mujer como de escasa función sexual y de escasa capacidad de disfrute. ¿Sí? Hay una hipocresía sexual, por supuesto, porque se vende eso como bandera, pero atrás, como todo lo que se va a un polo, lo jala el otro polo. Cuando estoy aquí, me jala este y esto va haciendo que en algún punto hay equilibrio. Y si me voy radicalmente aquí, vuelve a aparecer este polo, también con mucha fuerza. Y ahí aparece esa hipocresía sexual. Y pues bueno, la prostitución y la pornografía clandestina toman fuerza. En algunos lados era legal, en otros no. Pero en la edad contemporánea aparece una revolución artística y científica más liberal, ¿sí? Hay contribuciones más científicas, primeros tratados científicos, esa cosmovisión más racional de la sexualidad. Hay un desarrollo de la sexología como ciencia. Están las investigaciones de grandes estudiosos en su momento y se da la revolución sexual en los años 60. Entonces, nos vamos ahora a la sexualidad en las últimas décadas. ¿Qué ocurre en las últimas décadas que es de tanto impacto para nosotros? Hay avances significativos en la comprensión y el tratamiento de la sexualidad humana durante las últimas décadas. Hay publicaciones claves que surgen como la incompatibilidad sexual humana y la sexualidad humana. Esto marca un hito en el abordaje terapéutico y teológico
de las disfunciones y de las dificultades sexuales. Hay una contribución pionera del doctor Fernando Bianco en Venezuela, promoviendo teorías y clasificaciones innovadoras en sexología clínica reconocidas ampliamente en el mundo. Hay, pues también hubo obstáculos sociales y de poder que limitan la eficacia de la sexología y restringen la investigación y la difusión del conocimiento. Y lo podemos ver. Cuando decimos educación sexual, la gente dice, no, van a hipersexualizar a los niños, van a hipersexualizar, van a permitir que ahora vivan todas las diferencias sexuales o las variantes, pero no dicen eso, es que dicen que estamos dañando la mente de los niños cuando les estamos diciendo, hay diversidad, existe, hay que aprender a mirarla y respetarla. Por supuesto, existen personas que se van a los extremos y entonces tiene una posición o una postura mental de género específica y esa es la que quieren vender. Entonces, pues, eso siempre ha existido, los extremos, y los extremos que son polares van a jalar al otro polo. Entonces, si hay un extremo liberal, tiene un extremo conservador y va a pelear, va a dar esa lucha de poderes allí. Y viene la evolución de la sexología, ¿sí? Y esta evolución va a depender de qué? Del perfeccionamiento de métodos y técnicas, así como del esfuerzo por comunicar su utilidad en la sociedad. Por eso, unidades académicas como esta son importantes dentro de cualquier formación, dentro de cualquier especialidad, ¿sí? Porque necesitamos tener herramientas de base para no seguir arrastrando nuestras creencias aprendidas socioculturalmente y que algunas son de la era media, otras son de la era antigua, por supuesto, funcionaban en esa era porque era lo que había en esa era. Ya no funcionan en esta, pero como yo quiero traer eso y imponerlo acá, pues choco con lo que la vida me está mostrando en este momento histórico del planeta y de la humanidad. Entonces, en las últimas décadas hay organizaciones, federaciones, academias internacionales que reconocen el estudio de la sexología. Hay un reconocimiento, por supuesto, internacional como ciencia independiente, con objetivos y métodos verificables. Y la aplicación de prácticas de la sexología en la resolución de problemas individuales y sociales, pues va a ser un desafío, va a seguir desafiando mitos, tabús y miedos en torno a la sexualidad y viene un desafío, pero con una estructura. Vamos a modificar. Viene el desarrollo de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, así como un consenso en la clasificación de las patologías sexuales, que lo vamos a ver gracias a la Federación Latinoamericana de Sociedades de la Sexología y Educación Sexual, a la Academia Internacional de Sexología Médica y a la Asociación Mundial de Salud Sexual, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Está la promoción de un enfoque respetuoso y creativo hacia la libertad sexual y esto puede auspiciar un futuro prometedor en áreas del conocimiento. Así que bueno, esto lo previo a la sexología como ciencia. Ahora, cuando hablamos de la sexología como ciencia, primero tenemos que definir la sexología. La sexología es el tratado, es el estudio del sexo y su función sexual. Entonces, vamos a desarrollar este tema en el próximo video.